Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este primer webinar con precandidatos presidenciales que estamos organizando desde Fede Seguridad. En la noche de hoy nos acompañan cuatro de los precandidatos presidenciales por el Partido Centro Democrático. Contamos con la presencia de la senadora María Fernanda Cabal, quien es politóloga de la Universidad de los Andes, ha sido directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, consultora y fundadora de la Fundación Fundagán. Fue representante a la Cámara por Bogotá en el 2014 y actualmente es senadora del Partido Centro Democrático. Nos acompaña también el doctor Rafael Nieto, que es abogado de la Universidad Pontificia Javeriana, con estudios en economía, en derecho constitucional, en derecho internacional, en derechos humanos. Ha sido viceministro de Justicia y es un reconocido columnista y analista político del país. En unos momentos se conectará la senadora Paloma Valencia, que es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes, cuenta con una especialización en economía, una maestría en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Ha sido también columnista y analista política del país y desde el 2014 es también senadora de la República por el Partido Centro Democrático. Y nos acompaña, por último, el doctor Oscar Iván Zuluaga, que es economista también de la Universidad Javeriana, máster en finanzas de la Universidad Exeter en Inglaterra. Eh, ha sido concejal y alcalde de su municipio natal, Pensilvania Caldas. También se ha desempeñado como senador de Pública, como ministro consejero de la presidencia y como ministro de Hacienda. Fue candidato presidencial en el 2014 también y actualmente trabaja en el sector privado. Les damos una muy especial bienvenida a nuestros panelistas de hoy, con el propósito desde Fede Seguridad de ampliar las posibilidades de que nuestros agremiados, de que los guardas, de que toda la audiencia del sector de la seguridad privada pueda conocer de primera mano qué están pensando los precandidatos, qué le están proponiendo al país y entendiendo también que se viene pues un proceso democrático tanto en los partidos, en las coaliciones y pues finalmente en las elecciones de mayo el año entrante. Con esta presentación breve de nuestros invitados de hoy, les hemos propuesto hacer una breve introducción de la seguridad, tanto de la seguridad privada que en Fede Seguridad representamos y algunos anotas o apuntes sobre lo que vemos de seguridad pública o de seguridad ciudadana, para luego darle paso a cada uno de ellos a que nos pueda contar en un tiempo de aproximadamente unos 7, 8 minutos sus propuestas, sus visiones sobre la seguridad privada y para rematar finalmente con un conjunto de preguntas que les haremos en su momento frente a sus exposiciones y preguntas también que nos han hecho nuestros agremiados y que hemos recibido de diferentes sectores. Eh, con esa breve introducción, yo comienzo por contarles que en el contexto de la seguridad privada, pues este es un sector que el año pasado tuvo, digamos, para dimensionarlo, tuvo unos ingresos, unas ventas generales por 11.8 billones de pesos. Eso es un crecimiento que tuvo este sector en un año tan crítico como el del año pasado del 2%. Este sector, aunque tuvo mayores ingresos el año pasado, pues algunos de sus subsectores, especialmente el transporte de valores, las escuelas de capacitación, tuvieron una reducción también en sus ingresos. La seguridad privada, la vigilancia con armas sigue representando el 80% de los ingresos de este sector y la vigilancia sin armas apenas llega al 5% y el transporte de valores otro 5% de este sector. Este es un sector que genera aproximadamente unos 386.000 puestos de trabajo entre guardas, escoltas, supervisores, tripulantes, eh, manejadores caninos y otros operadores de medios tecnológicos. Para dar una orden de magnitud, en las grandes ciudades del país hay 2.3 guardas de seguridad privada por cada policía. Entonces, pues es un sector que es significativo en términos de la presencia que tenemos a lo largo y ancho del país. Eh, desde Fede Seguridad, representamos 12 de las principales empresas de transporte de valores, de vigilancia y seguridad privada en el país. Las empresas de Fede Seguridad representan algo así como un 0.2% del PIB, representan más o menos el 20% de los ingresos del sector
y más o menos el 25% de los puestos de trabajo de todo el sector. Dentro de los temas que en Fede Seguridad venimos liderando y que creemos que son importantes en el debate nacional, eh, estamos realizando una evaluación del Estatuto de la Vigilancia y Seguridad Privada con la metodología de OCDE, una evaluación sobre un estatuto que es de 1994, sobre especialmente 4 barreras que se crearon para este sector, que son que las empresas de vigilancia y seguridad privada que se crearan desde ese momento, desde 1994, solo podían constituirse como sociedades de responsabilidad limitada, de objeto único, y que sus socios solo podían ser personas naturales, excluyendo a las personas jurídicas, y de nacionalidad colombiana. Digamos, estas han sido unas barreras que en 1994 se le crearon al sector y que hoy consideramos desde Fede Seguridad anacrónicas y que han generado una carga y un atraso del sector, especialmente para las empresas nacionales con rezagos en productividad y que no se compagina con el dinamismo que este sector tiene internacionalmente. Asimismo, estamos dando un debate y hemos promovido la conversación sobre la utilización de armas no letales en nuestro sector. La utilización de armas no letales busca modificar las matrices de riesgo y la atención que se le da al mercado con los servicios de vigilancia. Actualmente en el Congreso hay 2 proyectos de ley sobre armas que creemos que son escenarios propicios para regular las armas no letales en nuestro sector. Y también el decreto que tiene publicado el Ministerio de Defensa hace ya varios meses sobre las armas traumáticas, creemos que es importante también en el debate nacional. Y por último, venimos trabajando también en fortalecer y actualizar los modelos de coordinación y de cooperación de la vigilancia privada con la Policía Nacional y con las ciudades. Ahí creemos que con una mejor gestión de los recursos privados existentes se puede contribuir a una mejora de la seguridad ciudadana. Esos serían, digamos, 3 temas de abrebocas que dejaríamos en el contexto. Sobre la situación de seguridad ciudadana, podríamos decir que, digamos, dentro de los temas que nosotros observamos en el sector, pues el crecimiento que ha habido pues, en delitos como hurto u homicidio, el incremento en hurtos del 2020 al 2021 a fechas de septiembre, veíamos que ya cerca de un 30% de aumentos, algo así como unos 41.000 casos más de hurtos en el país que el año anterior. Los homicidios, tristemente, también han tenido un incremento en el país de un 18%, frente a aproximadamente 10.000 denuncias que hubo en todo el 2020. Hoy las denuncias ya suman 8.600 casos en el 2021. En encuestas como las que hace Bogotá, ¿cómo vamos? Una fundación independiente que recién publica las cifras para el caso de Bogotá, pero que son muy similares en las diferentes ciudades del país. El 86% de los bogotanos indica sentirse inseguro en la ciudad. El 73% de los bogotanos se siente inseguro en su barrio. El 82% dicen que se han sentido inseguros. Eh, y el 42% de los bogotanos afirmó haber sido víctimas de delitos en el último año. Eh, los asesinatos tristemente recientes de miembros de la fuerza pública, de la policía, pues también engrosan estas tristes estadísticas. Eh, para, digamos, el contexto y el debate, pues vemos que en el Congreso de la República también cursan, por ejemplo, 4 reformas atenientes a la Policía Nacional, promovidas incluso por la misma policía, que hablan un poco de la necesidad de actualizar el esquema de seguridad ciudadana y la coordinación en el país. Hay proyectos de ley que hablan de la estructura orgánica de la policía, de su régimen disciplinario, hasta del cambio de su imagen en sus uniformes y demás. Eh, y pues no podemos dejar de lado que múltiples analistas y estudiosos de las cifras del sector pues nos muestran que han resaltado pues que las estructuras del crimen organizado en el país cambiaron y que persisten unos problemas estructurales en nuestro sistema de justicia. En cifras de la Fiscalía General de la Nación nos indican que en Colombia se esclarecen aproximadamente 26 de cada 100 homicidios, se esclarecen 7 de cada 100 hurtos y solo 1 de cada 100 delitos informáticos. Cifras que, como dice el analista César Restrepo, ayudan a explicar la desesperanza y el sentimiento de desprotección de los colombianos. Con este telón de fondo,
Pues yo dejaría aquí la breve introducción que hacemos sobre la situación de seguridad ciudadana, sobre el aporte del sector de la vigilancia y la seguridad privada al país, y le daría paso, pues, como habíamos acordado inicialmente, en orden alfabético a los candidatos para que nos contaran su visión y sus propuestas alrededor de estos temas. Le damos entonces paso a la doctora María Fernanda Cabal. Bienvenida, doctora María Fernanda. Estamos con tu micrófono apagado. Te agradecemos de pronto Gracias, prender tu Nicolás. audio. Listo. Gracias. Yo hice una pequeña presentación, resumen, también tomando algunos de los datos que has dado para ver el diagnóstico en el que estamos hoy inmersos, cuáles son las propuestas y al final el tema de ustedes que nos compete como empresas de vigilancia privada. Bueno, nosotros no podemos engañarnos, Colombia no va por buen camino. La verdad es que un país con 12.000 homicidios al año, 88 secuestros, ya estamos en eso, 39.000 amenazas y eso que hay subregistro, 7.000 extorsiones, 368 casos de terrorismo, no es un país seguro. Y si vamos a los hechos, pasar de 159.000 hectáreas de hoja de coca en 2015 a 245.000 en 2020 y además superando la producción anual de 1.000 toneladas de cocaína por los niveles de eficiencia desarrollados por quienes se lucran de este negocio, es una gasolina para todo tipo de violencia. El país hoy se enfrenta a una guerra que se denomina de cuarta generación, una guerra asimétrica en contra de grupos organizados, incluidos el ELN y las disidencias de las FARC, que buscan obviamente el control territorial y social en extensas zonas del país. Buscan ganar el favor de la población para controlar negocios ilegales y también actividades legales. Es una mezcla, una simbiosis que los ilegales siempre han buscado, es el negocio ilícito, pero también controlar negocios lícitos, ya sea entre la misma administración pública o extorsionando o haciendo parte o obligando a que les vendan parte de los negocios que son legales para su lavado. Lo que está ocurriendo en las regiones está afectando las zonas urbanas. Yo tengo la teoría de que después del acuerdo de paz se urbanizó la guerra y lo que vivimos con este paro, que no fue otra cosa que una toma guerrillera financiada por el narcotráfico, fue prácticamente el traslado de la guerra rural a la guerra urbana. El 89% de los colombianos siente inseguridad en sus ciudades. No se trata solo de percepción. En Bogotá ha habido más de 74.000 hurtos, casi 25% más que el año anterior y la situación se repite en prácticamente todas las ciudades principales. No hay país, señores, que pueda prosperar sin seguridad. Por eso se requiere que la próxima presidencia tenga clara una política de seguridad nacional multidimensional, porque las amenazas hoy vienen internas y externas de distintos actores. Adicionalmente, esa política de seguridad nacional tiene que tener un enfoque regional, porque no es lo mismo lo que sucede en el Cauca, al Catatumbo, al Darién, a Tumaco. De esta forma, tenemos varias propuestas a raíz de este diagnóstico y de todo lo que vivimos y de la información que hemos recogido de la fuerza pública y de la misma ciudadanía, es que se necesita con urgencia una reingeniería en el ejército. Hay que devolverle la capacidad de reacción a nuestras fuerzas militares. Hay que recuperar la inteligencia y la contrainteligencia que destruyó Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo a propósito y que aún no se ha logrado poner a la vanguardia. A mí me da mucha pena, pero hoy se da uno cuenta que solo el hecho de haber atentado contra el helicóptero del presidente de la República nos deja ver que el nivel de infiltración es absoluto, que quien pasa la información es una persona que está al lado del mandatario. Y si eso es a él, imagínense al resto. Tienen cooptada a la fuerza pública, saben qué movimientos va a hacer y cualquier descuido sencillamente vuelve y acaba la actividad productiva, genera desplazamiento, empobrecimiento, no inversión y ya sabemos lo que pasa, volvemos en esta espiral como lo que vivimos antes. Nosotros tenemos que lograr que se invierta en tecnología.
Las tecnologías de información sobre temas de seguridad están a la vanguardia, ustedes lo saben. Y para seguridad nacional están los drones que deberían estar en el Catatumbo, la aviación no tripulada que debería estar vigilando las demás fronteras y el Pacífico. Nosotros creemos que se debe tramitar una ley de seguridad y defensa urgente. La fuerza pública merece tener todas las herramientas, además de la seguridad jurídica, que hoy es el talón de Aquiles para cumplir con sus misiones constitucionales. También queremos recuperar la red de cooperantes, que es ese vínculo de la fuerza pública y los ciudadanos, y ahí ustedes, como empresas privadas, juegan un papel fundamental porque ustedes también recaudan información. Dentro de todos los lugares que ustedes protegen, hay información humana, información tecnológica y se pueden crear redes que se dirijan hacia la policía o hacia el ejército. Frente al narcotráfico, tenemos sin lugar a dudas que recuperar y retomar la aspersión con glifosato. Si permitimos que esto siga sucediendo, no vamos a tener país. Esta vagabundería ahora con sentencias judiciales de una corte con magistrados que nadie eligió, pero que dan golpes de Estado todos los días a través de sus decisiones subjetivas, de su interpretación de la norma que va en contravía del mismo espíritu de las leyes que salen del Congreso, nos tienen atrapados. Ahora resulta que hay que consultarle a los ilegales para ver si el resto de Colombia, con sus fuerzas legítimas de seguridad, pueden quitar esa materia prima que es la generadora de violencia, los cultivos ilícitos. Sobre seguridad nacional, la inversión en tecnología tiene que ser absoluta. Yo hace poco con unos amigos les estaba mostrando una información, no sé si la guardé, que en su momento me la habían presentado una agencia hace como 3, 4 años, que se llama No Boots on the Ground, no, sin botas o sin las botas en la tierra, en el terreno. Esto es para evitar las minas antipersonas a través de drones. Esto está inventado hace mucho tiempo y pues parece que aquí nos demoramos más que en el resto y preferimos es tener grandes contingentes de pie de fuerza cuando ustedes saben como yo que usted resume y tiene que tener menos gente cuando hay tecnologías de información. Debemos invertir también en talento humano para tener recursos disponibles, tecnológicos y humanos, que nos eviten tragedias de esta guerra de cuarta generación que usa las redes sociales para cambiar la percepción, para maximizar los delitos y para dar información y dar órdenes a través de herramientas como el Telegram, con los grupos de Telegram que sabemos que desde el norte del Cauca venían para destruir a Cali y al Valle del Cauca. Tenemos que promover de nuevo los frentes de seguridad que tanto quisieron satanizar, de la mano de la policía, de la mano del ejército en general, de la fuerza pública. Y ustedes, las empresas de vigilancia y seguridad privada, como lo dije al principio, son aliados naturales para devolver la seguridad a los ciudadanos. La seguridad es un servicio público, los particulares pueden ayudar en su prestación, no en seguridad nacional o en lucha contra el narcotráfico, pero sí disuadiendo el delito en las ciudades. Colombia tiene que ayudar al sector de la vigilancia y la seguridad privada. Ya vimos la cantidad de recursos que ustedes generan, que es altísima, la cantidad de empleo que ustedes generan también, que eso ayuda sobre todo en estos momentos que la necesidad de empleabilidad es inminente por un empobrecimiento producto del coronavirus de casi un 40%, si no más. Finalmente, a mí me gustaría revisar con ustedes algunos puntos. Primero, el acceso al crédito, que veo que lo tienen limitado. Y segundo, una disputa que venía desde hace muchos años porque había una buena parte de la seguridad privada que no quería inversión extranjera por el acaparamiento de monopolios muy grandes extranjeros que venían y compraban empresas pequeñas y de ahí empezaban a extender sus tentáculos con precios pues que ni siquiera podían competir con las demás empresas. Veo que ustedes se han movido hoy a aceptar inversión. No sé bajo qué condiciones, sería bueno que nos contaran
¿Qué necesitan? ¿Qué apoyo? ¿Qué política pública necesitan que nosotros como mandatarios diseñemos para facilitar la operatividad de ustedes y empatarlos igual con las fuerzas del Estado, que sean también parte de ese engranaje? ¿Qué necesitan que hagamos? ¿Qué decretos son malos que necesitan que quitemos? Que nos enseñen, porque ustedes son los que se enfrentan a una realidad del día a día, son el sector real que vive los desafíos cuando tienen que cuidar, por ejemplo, elementos de alto valor, infraestructura, etcétera. Pero en cuanto a las facilidades para importación de tecnología, en cuanto a todo lo que sea derrumbar obstáculos, enséñennos, hagan las propuestas, diseñen la política pública con nosotros y cuéntenos finalmente qué va a pasar con el tema de la inversión extranjera, porque ustedes hasta sentencia de la Corte Constitucional tenían en cuanto a cuidar la seguridad nacional de no ser interferida por agentes extranjeros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Qué interesante sus comentarios. Le damos paso al doctor Nieto. Bueno. El micrófono del doctor Nieto, prenderlo, por favor. Nicolás, muchas gracias y un saludo a María Fernanda, a Oscar Iván y a todos los que están hoy conectados. Aplaudo esta iniciativa de Fede Seguridad para hablar sobre seguridad y vigilancia privada en Colombia y voy directamente al grano. Hago rápidamente un diagnóstico. Nos dijeron que el conflicto armado iba a terminar y el conflicto sigue vivo. Nos dijeron que las FARC iban a dejar de matar y hoy las FARC tienen 5.500 hombres en armas. Nos dijeron que iba a haber un nuevo paradigma en materia de narcotráfico, un nuevo enfoque histórico, que las FARC iban a colaborar en esa lucha y que como resultado íbamos a lograr superar el problema del narcotráfico. Y la verdad es que hoy tenemos entre 3 y 5 veces más narcocultivos que en el 2013, antes de la firma del componente de narcotráfico entre Santos y las FARC, y tenemos alrededor de 4.2 veces más producción de cocaína. 1.228 toneladas el año pasado. Estamos inundados de coca. Y lo cierto es que además las FARC ni entregaron laboratorios, ni cristalizaderos, ni cultivos, ni los nombres de los socios, ni, por supuesto, rutas del narcotráfico, ni mucho menos los bienes adquiridos ilícitamente con los dineros de esta economía ilegal. Nos dijeron que iba a bajar sustantivamente la violencia. Y lo cierto es que ha ocurrido exactamente lo contrario. Colombia traía una curva de disminución sistemática de la violencia homicida desde principios de los 90 y encuentra un punto de inflexión en el 2017 donde se estanca un año después de la firma del Pacto de Santos con las FARC. Esa disminución y hemos encontrado incluso una curva de ascenso, de manera que para este año, a junio, teníamos 6.220 homicidios, lo que significa que vamos a terminar en el orden de 12.450 a 12.550 homicidios, que son bastantes más que los 11.880 del 2019 o los 11.535 del año anterior a la firma del Pacto de Santos con las FARC. A todo este escenario de conflicto armado, de unas FARC de nuevo en el monte, de más homicidios y de estar inundados de coca, hay que agregarle dos factores adicionales que hacen aún más complejo el problema. El primero de ellos, lo que se llaman las nuevas amenazas híbridas, una naturaleza distinta de las amenazas a la seguridad del Estado, a la seguridad ciudadana, y que quedó claramente manifestado durante los bloqueos de mediados de este año, donde, y presentando retos muy complejos, se presentan formas de violencia y de vías de hecho aparentemente espontáneas, aparentemente sin armas, pero con un enorme daño a la vida, a la integridad y al desarrollo económico del país. Y hoy con la certeza de que detrás de esos bloqueos estaban también los grupos armados ilegales. Esta nueva amenaza es muy difícil de resolver por parte de la policía. Es más sencillo enfrentar a unos bandidos uniformados, enfusilados, que aparentemente a un grupo de civiles desarmados. Y tiene unos riesgos en materia de
su seguridad, la de los policías en particular, jurídica, que hace especialmente complejo tratar de abordarlos, porque el policía no está seguro de cuáles son las reglas de juego para usar la fuerza y enfrentar esta nueva amenaza y estas vías de hecho. Además de este problema, que estoy seguro se va a seguir repitiendo hacia futuro, el del paro y los bloqueos de este mitad de año, no es la primera vez que ocurre. Acuérdense ustedes que ya habíamos tenido un fenómeno que había sido indicativo en el segundo semestre del 2018 y yo puedo apostar que no va a ser tampoco la última vez que ocurra. Y a todo ello hay que sumarle el hecho de que Venezuela se ha convertido en el paraíso de los grupos armados ilegales colombianos y del narcotráfico. El grueso de las trazas ilegales, de los vuelos aéreos ilegales, se hace por territorio venezolano, por un lado, y por el otro hay que decir que desafortunadamente ese territorio se ha convertido en el espacio de refugio de los grupos armados que allá se aprovisionan, descansan, están a salvo de la acción de la fuerza pública colombiana, vienen a delinquir en nuestro territorio y se devuelven para allá. Con la complacencia, a veces simplemente mirando para otro lado y a veces con la abierta complicidad de muchas autoridades venezolanas. Eso presenta un complejo panorama que además se ha traducido en un deterioro sistemático de la seguridad ciudadana, la seguridad en las calles. En buena parte porque además hemos dejado de ser un país solamente productor de cocaína, hoy somos también un país consumidor. Entre el 2013 y el 2017 se duplicó el consumo de cocaína en Colombia y de los nuevos consumidores un 69% se convierte en habitual o abiertamente en drogadicto, lo que genera unos mercados para las bandas de microtraficantes que acuden a la violencia para controlar a esos nuevos consumidores. Y por el otro lado, una migración ilegal que en general se comporta de manera respetuosa del Estado de Derecho y de la ley colombiana. La mayoría de los venezolanos, no tengo la menor duda, son trabajadores honestos y pacíficos, como lo son la mayoría de los colombianos, pero hay también una minoría de delincuentes venezolanos que tienen una característica distinta a la que había antes en Colombia, y es que son especialmente agresivos y violentos cuando cometen delitos comunes. Ese es un panorama muy malo. Y a todo esto agréguenle ustedes el hecho de que la policía ha perdido 32.000 hombres en los últimos 2 años, en razón de una sentencia del Consejo de Estado que permite un retiro anticipado, y se va a propiciar el retiro de unos 25 a 27.000 hombres adicionales de aquí al 2024. Eso significa que la policía va a perder en el orden del 25 al 30% de su pie de fuerza policial en apenas 4 años. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a este diagnóstico? ¿Cuál es la tarea que nos compete? Yo creo que hay varias cosas que hay que hacer y hay que hacer de manera rápida. La primera, necesitamos una nueva estrategia integral contra el narcotráfico. Lo que se está haciendo mal y no sirve. Una estrategia que aborde los 4 factores básicos de ese fenómeno. El de los cultivos, y aquí es clave fundamental recuperar la aspersión aérea con glifosato, pero también hay que entender que el problema no es solamente de pie de fuerza policial o de presencia militar, de control militar de área, para usar un término técnico, sino que se requiere control institucional del territorio. Es decir, se requiere que haya justicia, salud, educación y, por supuesto, que haya proyectos productivos para todos los habitantes de las zonas productoras de coca y no solamente para los narcocultivadores. Ese punto en particular es clave. Hay que desmontar el sistema de incentivos perversos, en virtud de los cuales se les entregan unas transferencias monetarias, unos dineros directamente a los narcocultivadores, con la idea de que con base en esos ingresos van a abandonar los narcocultivos. Eso no está pasando en Colombia, efectivamente. Ha resultado un fracaso. Lo prueba que el año pasado teníamos un presupuesto de 1.3 billones de pesos en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos y solamente se sustituyeron 702 hectáreas de manera voluntaria, 702 hectáreas para 1.3 billones de pesos. Y además hay que decir que en realidad esas transferencias monetarias son un incentivo perverso para que el campesino que siembra yuca o café o plátano vea que a él no le llega nada y en cambio al que viola la ley sí le entregan, y se mueve por tanto del cultivo lícito al narcocultivo. Esa estrategia hay que cambiarla en materia de cultivos, hay que centrarse en la interdicción, que es la segunda gran área, hay que atacar a fondo los laboratorios y los cristalizaderos, y sobre todo hay que pegarle a un área donde no hemos trabajado suficientemente y somos altamente ineficientes, que es la de las finanzas del narcotraficante, que es donde más le duele y donde más trabajo hay que hacer.
Aquí hay que aumentar la capacidad de cooperación internacional para atacar el lavado de activos y los paraísos fiscales. Aquí hay que hacer un esfuerzo para hacer más fuerte la capacidad del Estado en materia de extinción de dominio y poder ir por los bienes de los narcotraficantes y pegarles donde más los duele. Y por supuesto hay un cuarto punto en esta estrategia que es básico en materia de salud pública, y es el problema de drogadicción al que ya me referí antes. A esos drogadictos que son un problema para sus familias, a veces son también un problema de seguridad. Vamos, doctor Rafael, le agradecemos ir redondeando, por favor. Sí, señor, porque además los drogadictos a veces incurren en delitos. Hay sobre todo la necesidad de un tema de prevención. Necesitamos recuperar la voluntad de vencer a los violentos, no podemos seguir con un espíritu transaccional. Necesitamos recuperar la cooperación ciudadana con la fuerza pública. Necesitamos recuperar la capacidad helicotransportada del Estado, que nos dio grandes éxitos. Hoy tenemos menos aeronaves, menos pilotos con autonomía de vuelo y tenemos menos presupuesto para volar. Necesitamos fortalecer y sofisticar las operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Necesitamos cerrar esa brecha que se generó en la salida de los policías y aumentar el pie de fuerza policial. Necesitamos además un sistema de administración de justicia, porque si no hay sanción efectiva para el delincuente, los estímulos para seguir delinquiendo son muchos y la impunidad en materia penal es del orden del 96%, entre el 94 y el 96, es decir, quedan sancionados efectivamente solamente 4 o 6 delitos de cada 100. En esta tarea además habría que decir que la cooperación del sistema de vigilancia privada con la fuerza policial es vital, que hay que recuperar, en mi opinión, y yo sé que es polémico, pero creo que las cifras muestran que lo que se propuso no ha servido, la posibilidad de que el ciudadano vuelva a tener la posibilidad de portar legítima y lícitamente armas. Lo que hay hoy es un desarme del ciudadano de bien y en cambio la posibilidad de que el delincuente sepa que no va a encontrar ninguna resistencia por ese ciudadano desarmado. Y creo que hay que revisar el sistema general en materia de vigilancia privada. Yo diría además, Nicolás, que uno tendría que mirar los aspectos que a ustedes les preocupan, sobre todo los que tienen que ver con la posibilidad o no de que haya inversión extranjera, la forma de establecer societariamente las compañías de vigilancia y la posibilidad de que cumplan unas tareas adicionales y no estrictamente la de vigilancia privada. Sobre esos temas podemos discutir un poquito más adelante. Vamos más adelante sobre eso. Muchas gracias, doctor Rafael. A usted. Le doy la bienvenida a la doctora Paloma Valencia, también precandidata en este momento, que se conectó ya desde la ciudad de Cartagena. Agradecemos, doctora Paloma, tu disposición. Y adelante, por favor, les quiero contar que en este momento tenemos un pico de audiencia muy interesante. Cerca de 500 personas se han conectado, más de 200 personas en este momento y aproximadamente unos 350 comentarios. Entonces, pues tienen una audiencia muy importante en estos momentos. Doctora Paloma, adelante, por favor. Muy buenas noches, querido doctor Nicolás. Un saludo muy especial a Fede Seguridad, al doctor Oscar Iván, a la doctora María Fernanda, al doctor Rafael. Muy complacida de estar aquí y un saludo cariñoso a todos los que nos están acompañando por las redes sociales. Bueno, yo me quiero referir a los problemas de seguridad que yo veo hoy. Hay que diferenciar el problema rural del problema urbano. El problema rural tiene mucho que ver con el narcotráfico, como todos lo sabemos, y tiene que ver con un problema estructural de no haber combatido el narcotráfico que se ha vuelto a tomar el territorio. Ya decía el doctor Rafael que estamos prácticamente iguales al número de hombres armados que teníamos antes del Acuerdo de La Habana, en el que se suponía que íbamos a construir la paz. No sucedió. Y no sucedió porque la violencia que vivimos en Colombia no es un tema político, es un tema que tiene mucho más que ver con un problema de negocios ilícitos y de unas economías en las zonas casi de frontera con los otros países, pero también de frontera agrícola, de donde el territorio colombiano se encuentra con la selva. Yo diría que la solución para eso es la mano firme y el corazón grande. Mano firme para combatir con toda contundencia y con todas las herramientas existentes, es decir, extinción de dominio, extradición, interceptación aérea, destrucción de laboratorios, control de precursores químicos, empezando por cemento y gasolina, que se utiliza en municipios donde se produce la coca en este país. Mire, el 80% del problema del narcotráfico está resumido en 4 departamentos: Cauca, Nariño, Putumayo y norte de Santander. Nosotros podemos hacer un esfuerzo en esos territorios para lograr reducir
el narcotráfico, golpear sus finanzas con la figura de extinción de dominio, utilizando la OIAF y realmente trayéndolo a menos. Y eso nos va a permitir avanzar. Pero necesitamos una policía rural. Nos está haciendo falta una policía rural que ayude a que cuando se consolida el territorio haya presencia institucional. Y tiene que ser presencia institucional de la mano de los programas de fortalecimiento de las relaciones de la fuerza pública con la comunidad. Hoy tenemos una situación que en mi opinión es en mucho responsable de los problemas de inseguridad que tenemos. Me refiero a la desconfianza que estamos viendo entre la fuerza pública y la ciudadanía. Eso tiene que ver con que tenemos líderes que salen a decir que los policías salieron a matar a los manifestantes, que dispararon contra los estudiantes. Imagínense lo que puede pensar una ciudadanía que oye ese mensaje y que cree en ese mensaje. Y por otro lado, cuando tenemos una estadística que 2 miembros de la fuerza pública son asesinados diariamente, pues uno se pregunta con qué entusiasmo sale un soldado o un policía colombiano a defender una población de la que recibe insultos, de que los tratan de genocidas y de violadores de los derechos humanos. Yo creo que tenemos que restablecer la confianza entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía. Y eso requiere un trabajo conjunto y volverle a dar al ejército y a la policía los programas de consolidación territorial para que de la mano de la fuerza pública lleguen las soluciones sociales para los ciudadanos en el territorio. En el tema urbano, yo creo que incide también en el microtráfico en gran escala y cuando golpeemos ese narcotráfico que está en la ruralidad necesariamente va a tener un efecto sobre el microtráfico. Pero el gran problema que tenemos en las ciudades está relacionado con la escasez de pie de fuerza. 32.000 hombres que se nos fueron el año pasado por las sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia que permitieron el retiro de muchos de esos hombres y se nos van a ir otros 32.000 este año. Las escuelas de la policía en toda su capacidad forman 10.700 hombres en un año. ¿Qué necesitamos? Yo creo que 2 cosas. Uno, un programa de policías cívicos para invitar a todos los retirados de nuestra fuerza pública a prestar sus servicios con el Estado como policías cívicos. Esto significa mantener y aumentar el pie de fuerza, que entre otras está muy por debajo del promedio regional y del promedio de la OCDE, para poder tener policías en las ciudades. Y necesitamos crear una categoría adicional para que los suboficiales de la policía, en vez de retirarse a los 40 o 38 años de edad, se queden en la fuerza y puedan mantenerse con un ascenso a oficiales, oficial de seguridad, y nos ayuden como pie de fuerza. Esto tiene que estar fortalecido, y yo siempre lo he dicho, con las empresas de seguridad. Si tenemos 2.4 guardas de seguridad privada por cada policía que tenemos, pues ellos podrían ayudarnos a suplir, porque están en todo el territorio, son ojos adicionales y necesitamos mejorar definitivamente los convenios de cooperación. Los guardas de seguridad deberían ser los ojos adicionales de la fuerza pública y deberíamos tener unos mecanismos para no solamente tener los informantes, que son fundamentales y que fueron parte del éxito de la seguridad democrática, pero también tener los guardias de seguridad privada como un eslabón adicional en la protección. Si nosotros logramos organizar realmente con la figura del sheriff, que creo que le está haciendo falta a Colombia, un policía que conozca a la comunidad, que tenga diálogo con ellos, que hace parte de esa integración y que se pueda integrar con los guardias de seguridad, pues nosotros vamos a tener una posibilidad muchísimo más grande de actuar todos coordinadamente y de poder realmente superar la amenaza de seguridad que está viviendo el país. Yo creo que Colombia tiene que recuperar la seguridad, porque la seguridad es como el potrero donde uno tiene pastando todos los demás derechos. Todos los demás derechos se ven afectados si la seguridad no está. En muchos sentidos, la seguridad no es nada cuando la tienes, pero es todo cuando te falta, porque altera la calidad de vida y destruye las posibilidades de los colombianos de poder desarrollar sus negocios o de poder estudiar o de cualquier realización adicional. De manera que la seguridad es el eslabón primero de que todo lo demás que queremos hacer por el país se pueda hacer. Y la seguridad hay que entenderla primero como una relación de confianza que nos permita que la ciudadanía confíe en la policía y que la policía y el ejército y todas las fuerzas públicas también puedan confiar en la ciudadanía. Necesitamos integrar los guardias de seguridad privados como un eslabón intermedio entre la ciudadanía y la fuerza pública que pueda dotar de herramientas de reacción inmediata y que pueda colaborar
en la información y en la atención cuando la policía no esté muy cerca, pero que podamos tener coordinación en la reacción que podemos dar ante los hechos de violencia. Y un tercer elemento que yo considero fundamental es destruir ese discurso que le ha dicho a los colombianos que cuando uno gasta en seguridad está gastando en la guerra. Gastar en seguridad es gastar en que los colombianos podamos tener derecho a vivir sin miedo, a que los niños puedan salir a las calles, a que cualquier colombiano, hombre y mujer, no tenga miedo de salir o de caminar hasta un transporte público o de tomar un taxi, porque vivir con miedo limita las posibilidades de desarrollo. Vivir con miedo rompe las posibilidades de pensar en un futuro. Y Colombia tiene que superar los miedos. Es increíble que en estas circunstancias, donde el país ya sabe lo que significa perder la seguridad, estemos caminando por un sendero donde pareciera que los acuerdos de La Habana nos han impedido ver que la seguridad implica tener cohesión entre el Estado y la fuerza pública, porque Colombia o tiene un Estado fuerte o va a tener todo tipo de violencias. Muchísimas gracias. Excelente, doctora Paloma. Mil gracias, mil gracias. Bueno, y finalizando esta ronda de presentaciones, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Adelante, doctor Oscar Iván. No lo Bueno, robamos tiempo. doctor Nicolás, muchas gracias. Buenas noches. Saludo a los compañeros precandidatos y a todos los que nos siguen en esta transmisión. Voy a referirme a los 3 temas que ustedes nos planteaban en el instructivo para atender esta reunión. El primero tiene que ver con el tema de defensa y seguridad nacional. Para mí hay que entender lo siguiente en este punto. Primero, el eje fundante es un binomio entre seguridad y justicia. Mientras tengamos impunidad, será muy difícil ganar la batalla a la delincuencia, a la criminalidad. Un segundo factor esencial en esa política de defensa y seguridad nacional es el frente de colaboración ciudadana. Sin colaboración ciudadana no podemos acorralar la delincuencia. El tercer elemento es entender cómo es que la autoridad debe corresponder hoy a los desafíos que plantean los 4 actores que afectan la seguridad en nuestro país. El narcotráfico, con toda la financiación de las organizaciones criminales, el terrorismo urbano, los bloqueos, los vándalos, la primera línea, el microtráfico y la delincuencia. Y todos estos 4 actores están interconectados a través de hoy procesos de cibercrimen y demás. Y necesitamos finalmente en esa política de defensa y seguridad nacional recuperar la moral de nuestra fuerza pública. Esa moral de la fuerza pública que permite ir a la ofensiva debe tener un respaldo en términos de diplomacia internacional, de defensa jurídica para tener la tranquilidad de actuar y de una gran ofensiva en materia digital. El tema de la inteligencia, de la ciberseguridad, se vuelven factores dominantes. 4 aspectos entonces del primer punto que son defensa y seguridad nacional. Segundo tema que nos planteaban, Policía Nacional y Seguridad Ciudadana. Planteo también 4 elementos. Primero, es indudable, necesitamos un incremento del pie de fuerza. Pero lo segundo, hay que aprovechar ese incremento del pie de fuerza para profesionalizar mucho más nuestra policía. Una policía que entienda los desafíos modernos de un país que es urbano, de una ciudadanía cada día más exigente y que requiere un concepto de autoridad que cada día el actuar de la policía fortalezca su legitimidad frente a la comunidad y la ciudadanía. Un tercer elemento fundamental, el fortalecimiento del SMAT y su certificación en términos internacionales. No hay duda que hoy hay una gran presión en términos del derecho internacional y el SMAT, que son unos héroes en la defensa de los ciudadanos, como quedó demostrado este año, necesitan un mayor fortalecimiento, mejorar su capacidad de actuación y una mayor certificación para darle la tranquilidad a los colombianos de que se está cumpliendo con los protocolos exigidos. Y el cuarto concepto con la policía y la seguridad ciudadana. El nivel de avance de la delincuencia hace que hoy necesitemos establecer unos cuerpos élites por cada uno de los delitos, incluso menores. Hoy el delito de robo de celular es una estructura delincuencial, o el de las bicicletas o el de las motos. Hay un cambio drástico
Y por eso se requieren unos cuerpos élites especializados en la policía para poder entender y poder desarticular las estructuras de estas redes que hoy tienen en jaque a los ciudadanos. Y el tercer tema, el tema de vigilancia y seguridad privada. Planteo los siguientes puntos para una agenda de discusión. Lo primero, el punto de partida es reconocer que la seguridad privada es un pilar fundamental en el Frente de Colaboración Ciudadana. Su importancia, los números que representan, su presencia en las calles, en las casas, en los lugares de residencia, en las oficinas, es el punto que permite articular de una manera efectiva el tema de la colaboración y la cooperación ciudadana. El segundo tema en esa agenda para la vigilancia y la seguridad privada es lo que significa la modernización y la transformación digital. Tenemos que avanzar muchísimo en ese sentido. Y la modernización no es solamente en el tema de normas, no, es en la forma de actuar, de organizarse, de relacionarse con la comunidad y la sociedad, entendiendo que hoy la transformación digital es la herramienta esencial para poder mejorar los factores de comunicación, de cooperación, de efectividad, de resultados. Un tercer aspecto es potencializar la vinculación de la reserva activa. Una de las grandes fortalezas de las empresas de vigilancia y seguridad es que contamos con muchas personas de la reserva activa, que han tenido trayectoria, conocimiento, experiencia, que saben operar, que conocen cómo son las estructuras de delincuencia y demás. Ese know-how, ese conocimiento hay que fortalecerlo para el Estado y para la sociedad. Y algo finalmente, quiero proponerles que construyamos unos observatorios donde las empresas de vigilancia y seguridad privada jueguen un rol fundamental para poder entender la profundidad de los delitos y las estructuras de delincuencia. Me parece que una forma clara es estudiarlos porque cada día tenemos una delincuencia mucho más sofisticada y tenemos que tener también una capacidad de reacción para poder desarticular estos problemas y poder dar un avance sustancial en lo que es la recuperación integral de la seguridad para los ciudadanos. Con esas propuestas, entonces, aportaría en este debate para los tres temas propuestos, el de defensa y seguridad nacional, el de policía nacional y seguridad ciudadana y el de vigilancia y seguridad privada. Muchas gracias. Excelente, doctor Oscar Iván. Muchas gracias a usted. Estamos completando pues nuestra hora propuesta límite de 8 de la noche. Por el interno les pregunté si podíamos quedarnos a una ronda de preguntas. Pues les agradecería, digamos, si les parece bien, hagamos la ronda. Seguimos teniendo una audiencia muy alta y no me perdonaría la audiencia si no hiciera una pregunta obligada y es preguntarles qué tiene diferente cada uno de ustedes a sus demás colegas, competidores, que los hace diferentes o que deberían invitar a esta consulta que están realizando en su partido a escogerlos a ustedes? Esa sería una pregunta obligada que les tendría que hacer, ¿qué los diferencia? Y una pregunta obligada también, si pudieran dejar en una eventual presidencia de cada uno de ustedes, planteada de alguna manera con directriz, como lo han hecho ya, pero volverla a plantear, ¿cuál sería esa agenda con la seguridad privada? Que nos han preguntado muchos por los comentarios y todo, y los internos sobre cómo verían el rol y qué tipo de trabajo habría en un eventual gobierno de ustedes. Dejaría esas dos preguntas, si les parece bien, la primera en el orden alfabético de A a la Z y la segunda de la Z a la A. ¿Empiezo Doctora yo? Cabal. Sí, señora. Bueno, la pregunta obliga de pronto a que cada uno individualmente sea pretencioso y esa no es la idea. Yo creo que de todas maneras todos los precandidatos aquí tenemos algo en común y es que defendemos las libertades y no hay sociedad civilizada ni construcción de Estado de Derecho sin propiedad privada y sin libre mercado. Eso es un punto en común. Ahora, hay matices de acuerdo a la personalidad, al carácter, a la experiencia. Unos conocen unas cosas más que otras. Yo
tengo una larga experiencia de servicio por Colombia, muy larga. Lo he hecho además porque la vida me ha dado la oportunidad y en el momento en que lo he podido hacer, lo he hecho. Yo he tenido la fortuna primero de trabajar en la universidad, pero con comunidades de base, de tener un jefe que fue secretario de Salud y Bienestar del presidente Gerald Ford durante un año. Yo después que recorrí el país trabajando con comunidades de base, con campesinos, indígenas, mujeres, decidí emprender. No fue fácil. Yo tengo de las experiencias más curiosas de la vida, es que con toda la formación que yo tenía, incluso estudiando literatura e historia en la Fundación Ortega y Gasset, yo no tenía ni idea de principios básicos de economía, ni que era la Cámara de Comercio, ni una factura, ni un recibo de caja, ni un egreso. Eso te dice a vos cómo salir de la universidad supuestamente mejor de Colombia no te garantiza tener una formación adecuada, sobre todo para vivir la economía, no vivirla como si fuera un agente externo, sino como si fuera parte de tu vida. Y eso lo aprendí haciendo empresa, difícil trasegar por un país lleno de regulaciones y de reglamentos. Hice dinero con mi empresa, me quebré, yo digo que no hay mejor doctorado que una quiebra. Generé otra empresa después, tuve la oportunidad de ser funcionaria pública y de ser servidora. O sea, yo he trasegado por distintos escenarios que la vida me lo ha permitido. Creé la fundación de Fundagán. He llevado alegría a más de 3.000 hogares campesinos con un programa que se llama La Vaca por la Paz, que es entregar una vaca preñada y ellos tienen la obligación de entregar esa cría a otra familia campesina. Y muchas cosas he hecho por las comunidades vulnerables, ayudando a la gente que no tiene quien la defienda, llevo causas, llevo procesos judiciales gratuitamente, defiendo soldados, policías, campesinos, en fin. Creo que esa labor llevada a una nación como Colombia, de la mano de Dios, sería transformador. Básicamente es eso. Respecto a lo último, ustedes tienen un legado muy poderoso y hay que volverlo más fuerte y hay que protegerlo, porque la seguridad privada va de la mano de la seguridad pública y la misión de ustedes es similar y tiene sinergia con la pública. Construyamos la política pública de la mano de la gremialidad. Muchas gracias, doctora María Fernanda. Doctor Rafael. Yo coincido con María Fernanda, eso hablar de uno mismo es siempre muy aburrido, a mí me da pudor y me parece... Bueno, pero voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Pero anímese. Sí, voy a tratar de hacer un pequeño resumen. Yo estudié Derecho y Socioeconomía, ambas cosas. Trabajé toda mi carrera en periodismo y he mantenido una pata en ese mundo desde entonces. Hoy mi columna es la más publicada en el país. He estado en el ejercicio de la profesión de abogado y en la consultoría en temas de justicia y seguridad en Colombia y en distintos países del continente, tanto con el Banco Mundial como con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estuve muy directamente vinculado con el proceso de reforma al ejército colombiano. Fui asesor en el Ministerio de Defensa y fui asesor de Comando de Ejército durante ese proceso de reforma y después fui asesor de Comando General. Buena parte de los cambios que se hicieron y que yo creo que fueron determinantes para los éxitos en materia de seguridad son resultado de un esfuerzo conjunto que hicimos en ese momento, incluyendo algunos expertos internacionales que traje de distintos países para que examináramos cuál era la lógica y lo que podía resultar efectivo en materia de lucha contrainsurgente. He estado muy metido al mismo tiempo y sin embargo en asuntos de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Yo no creo que ese deba ser un tema que le dejemos a la izquierda, creo que tiene que ser una bandera que asumamos nosotros y que se la arrebatemos a la izquierda y que hay que hacer un análisis juicioso, racional, muy objetivo en esos temas para poder combatir la manipulación que hacen ideológica y política en la izquierda, tanto los derechos humanos como el derecho internacional humanitario. He sido profesor universitario por muchísimos años en la Javeriana, en los Andes, en la Sergio Arboleda, en la Sabana,
en el CESA. Fui profesor invitado de Filosofía del Derecho y de Teoría del Estado durante 4 años en la Universidad de Costa Rica, que es como una universidad nacional en ese país centroamericano. Y he sido profesor, fui el primer profesor civil de la Escuela Superior de Guerra en Colombia. Soy muy propias tropas y tengo una relación vieja, muy cercana, tanto con las fuerzas militares como con la policía y con la reserva de ambas instituciones. Y modestia aparte, digo que si me pusiese un tablero con las condecoraciones que han sido generosos conmigo al concederme, habría más de un general envidioso. Lo cierto es que ese tema de la seguridad es uno que a mí me preocupa y me preocupa enormemente. Al mismo tiempo y sin embargo, he estado muy metido en la idea de desarrollar empresa, pequeño empresario, pero sé lo que es tener que trabajar para producir lo que se necesita para pagar una nómina y las dificultades que tienen los micro y los pequeños empresarios en Colombia para salir adelante. Y he estado siempre desde el sector público, no soy un político de oficio. Creo que esa es una consideración además que tenemos todos los precandidatos del Centro Democrático y que nos hace distintos a los demás. Conocemos bastante bien el sector privado y no solamente hemos estado haciendo carrera en el sector público, a pesar de que también he pasado por ahí en distintas ocasiones. Yo no sé, Nico, si después de esta presentación hacemos lo que hizo María Fernanda y es que abordamos de una vez la otra pregunta o nos esperamos. Ok, no, eso cambia las reglas, pero pues lo podemos hacer de una vez. Miren, en el tema de creo que tenía que retirarse. Ah, sí. Okay. Bueno, en el tema de la vigilancia hay que decir varias cosas. Yo empezaría por decir que hay una ausencia de articulación profunda entre el aparato de vigilancia privado en la sociedad colombiana, que es más o menos 2,5 veces más grande que el de la fuerza pública, y la fuerza pública. Y eso es claramente desafortunado. Ahí hay que hacer una tarea de articulación para que haya una respuesta mucho más efectiva en materia de seguridad. Eso además se alimenta por un hecho que es adicional, pero no menos importante, y es que muchísimos de los que hoy hacen parte de los cuerpos de vigilancia privada en Colombia son reservistas de la fuerza pública. Y eso les da un conocimiento profundo de las dos instituciones, tanto de las fuerzas militares como de la policía, como de los desafíos en materia de defensa y seguridad, y un conocimiento que les permite precisamente por eso tener un expertise, una experiencia que les permite competir adecuadamente en este mundo de la vigilancia y la seguridad privada. Yo creo que ese conocimiento que hay ahí hay que aprovecharlo, hay que explotarlo y que hay que construir espacios institucionales de trabajo conjunto. Ahora, además de esto, creo que hay que hacer un esfuerzo para usar la inteligencia electrónica, técnica, de la inteligencia artificial, los videos, los sistemas de reconocimiento facial, los sistemas de inteligencia artificial para definir cuáles son las circunstancias en que ocurren en tiempo, modo y lugar los delitos y cuáles son los de mayor ocurrencia, para que con base en eso además podamos de alguna forma tratar de compensar el déficit profundo que tenemos en materia de pie de fuerza policial. Creo que eso es clave y que en esa dirección hay que articular, como ocurre además en muchos de los países civilizados, los sistemas de vigilancia pública con los de la vigilancia y la seguridad privada. Creo que ese esfuerzo hay que hacerlo de manera articulada, pero la verdad es que hoy no hay regulación y es sumamente complejo y difícil, y por eso funcionan para casi todos los efectos como si fuesen mundos completamente separados y no podemos generar la sinergia que nos permita tener mejores resultados en materia de seguridad ciudadana. Digo, mundos separados, el de la fuerza pública y el de la vigilancia y la seguridad privada. Hay un tercer elemento que quiero poner sobre la mesa y es que creo que hay que actualizar el decreto ley, el 356 del 94, que es el que da la regulación básica del sistema del sector de vigilancia y seguridad privada. Ya son bastantes años y creo que hay algunas cosas que son indispensables poner en marcha, hacerlas modernas, contemporáneas y sacarlas adelante.
Una de las primeras preocupaciones que yo sé que ustedes tienen es cómo pueden las empresas constituirse en términos societarios y si todas tienen que ser necesariamente sociedades de responsabilidad limitada. Yo encuentro razón en el origen de esa norma. Lo que buscaba era una clara identificación de quienes estaban detrás de los aparatos de la vigilancia y la seguridad privada y evitar la penetración por grupos armados ilegales, pero creo que hoy tal vez hay otros mecanismos que permiten alcanzar el mismo objetivo sin establecerle a las empresas del sector unas limitaciones tan fuertes como las que supone ser una sociedad de esta naturaleza. Ahí creo que vale la pena hacer un estudio más a profundidad y buscar una solución. Hay una segunda preocupación y es que el objeto social único que establece el decreto hace al final que el grueso de las empresas que están en el sector se vean obligadas a crear nuevas sociedades para abordar otros objetos sociales que están directamente relacionados con el de la vigilancia y la seguridad privada, pero que no se pueden enmarcar en virtud de esta limitación del decreto en la misma sociedad que cumple la tarea de vigilancia y seguridad privada. Eso tampoco parece hoy que tenga mayor sentido ni mayor lógica, y lo que sí hace es aumentar los costos del sector. Y en este punto en particular, déjenme decir que yo tengo una gran preocupación sobre los costos laborales no salariales que cada vez son mayores, no solamente para el sector de vigilancia y seguridad privada, sino en general en el país. En este, digo, por ejemplo, y se lo dije así al presidente Uribe en su momento, no solamente lo que se llamaban los parafiscales, sino que además hoy hay unos costos adicionales, la estabilidad laboral reforzada, el que se haya establecido una disminución en la jornada laboral, que en general ha significado un aumento de los costos laborales entre el 15 y el 24% en las distintas compañías. En esta, además, que necesitan turnos de 24 horas, es evidente que el sobrecosto tiene que ser mucho mayor. Eso hay que resolverlo y hay que resolverlo bien. Yo no estuve de acuerdo con esa propuesta del presidente Uribe. Me parece que el país no puede pensar solamente en darle mejores condiciones a quienes están ya con empleo y que eso castiga enormemente la posibilidad de generar nuevos empleos y además hace mucho más costoso para el empleador la generación de empleo. Y me atrevo a pensar, sin tener certeza de que eso ocurra en el caso de ustedes, pero sé que pasa en otros lugares, que al final y de manera paradójica termina castigando el ingreso real del trabajador y termina poniéndolo a ganar menos de lo que ganaba antes. Y eso ciertamente no es lo que queremos. Pero digo, lo dejo ahí para señalar que es ciertamente un punto que vale la pena sentarse a mirar y que hay que tener mucho cuidado con los costos laborales no salariales que son tan difíciles y tan costosos. Y sobre ese punto tal vez algo más para no profundizar mucho y no extenderme, y es que yo creo que el costo fiscal efectivo en Colombia es excesivo. Hoy es del 62.5%, es decir, un independiente o un empresario micro, pequeño, mediano o largo que esté formalizado o grande que esté formalizado, le traslada al Estado de distintas maneras, al Estado Nacional, a los municipios y en parafiscales, etcétera, alrededor de 62 pesos con 50 centavos de cada 100 pesos de ganancia. Eso es una locura, digamos, hacer empleo y hacer empresa en esos términos es sumamente complejo. Piensen que el promedio en la OCDE es de 40.4, o sea, tenemos un costo efectivo de tributación que es más de un 50% superior al de la OCDE. Yo creo que eso no tiene sentido. Y ahí, por último, ahí si quiere, podríamos dejar por ahí, doctor Rafael, para darle paso. Ya termino solamente para decir que hay un tema que yo sé que a ustedes les preocupa mucho adicional, y es el de la participación extranjera en las compañías nacionales de vigilancia y seguridad privada. Yo sobre eso debo decirles que todavía no me he formado una opinión y que estoy en la tarea de encontrar razones desde un sentido y desde el otro. Sé que no es la posición, digamos que en el sector hay posiciones que son contradictorias sobre este punto en particular. Yo no tengo una posición específica y creo que tengo el deber de decírselos a ustedes para que lo sepan. No me he formado un criterio, no tengo suficientes argumentos para decir qué debe ser en un sentido o en otro. Fíjense, distinto a lo que manifiesta claramente María Fernanda, que dice que ella no tiene ningún tipo de objeciones a que se abra a los extranjeros. Yo en particular, le repito, no lo tengo claro todavía. Me parece que hay que abundar en mejores razones para poder tener una posición final y me siento en la obligación de decírselos a ustedes. Muchas gracias, doctor Rafael. Doctora Paloma.
Gracias. Bueno, yo creo que todos los precandidatos del Centro Democrático son magníficos. Yo los oigo y me siento muy orgullosa de todos y espero tener no tanto cosas que me diferencien como cosas en las que me pueda parecer. De manera que yo simplemente les contaría un poco de mí. Yo soy abogada y soy filósofa, tengo una especialización en economía, otra en medio ambiente y una maestría en escritura creativa, porque una de mis grandes pasiones es escribir, lo que compagina con que en el desarrollo de mi vida profesional empecé escribiendo en periódicos y volviéndome columnista de opinión desde muy pequeña, incluso desde el colegio, porque me ha gustado siempre participar en los debates nacionales, porque siempre he querido estar en la toma de decisiones de nuestro país, porque creo que nuestro país tiene muchas cosas que se pueden mejorar y que a veces uno siente que no entiende por qué problemas que tienen soluciones no se solucionan. Yo diría que yo soy eso, una persona que todo el tiempo trata de encontrar problemas y ver cómo se pueden solucionar. Me he desempeñado la mayor parte de mi vida en el sector privado, trabajando en temas relacionados con el derecho, en especial con el derecho público, con el análisis de riesgos sociopolíticos. He sido siempre, o estuve siempre vinculada al periodismo, tanto en periódicos, radio, televisión, y además trabajé un tiempo, mis cortos pasos por el sector público pues han sido ahora en el Congreso del que ya me voy a referir, pero estuve también un tiempo en la Procuraduría General de la Nación en materia ambiental, que como les contaba es uno de mis temas de interés. Ahí formé el, digamos, el escuadrón de fauna y flora en la Procuraduría Ambiental. Hicimos los primeros operativos para tratar de entender qué era lo que estaba pasando con el tráfico de especies y con el tráfico de madera en el país, lograr capturar a quienes desde las corporaciones estaban vinculados con eso y lograr garantizar un mínimo de derechos para los animales capturados en esos operativos que los dejaban morir de hambre en los centros de paso de las corporaciones autónomas. Y yo creo que ahí hicimos un trabajo importante que cambió en mucho lo que se estaba haciendo en esa materia. Y diría que como congresista, en estos 7 años que llevo, pues ustedes conocen, me ha tocado una gran pelea ideológica desde la Comisión Primera, pero sobre todo creo que he sido una congresista bastante comprometida en la elaboración de proyectos. He radicado 3 veces el proyecto de reforma a la justicia, que creo que es tal vez mi mayor obsesión. Yo creo que el gran problema de Colombia es que no tenga una justicia justa. Yo quiero una justicia justa, oportuna y eficiente, una justicia que se parezca más a la tutela. Por eso propuse la unificación de todas las altas cortes, el tribunal de aforados para poder llevar a la cárcel a los poderosos, acabar con el cruce de favores, que en mi opinión es el origen de todos los males que tiene este país en lo que se refiere a la falta de persecución de los corruptos. Soy autora del proyecto de ley de la panela. Perdón, que es que estoy por acá y hay gritos. La ley de la panela que rompió el monopolio que tenían los departamentos para la producción de licores. Hoy los trapiches artesanales colombianos pueden producir licores artesanales y yo creo que eso va a ser una gran posibilidad para el agro colombiano, porque el mercado de los Estados Unidos, por ejemplo, son más de 280 millones de litros de alcohol, de ron que se consumen, y nosotros podemos empezar a participar en ese mercado con rones agrícolas. Soy autora de la iniciativa que creó también el INVIMA Artesanal y el INVIMA Emprendedor, que desarrollan una idea que yo tengo, y es que necesitamos normas de acuerdo al tamaño de las empresas. También he presentado el proyecto para madres cabeza de hogar, para el crédito agropecuario, para la escalera de la formalidad, para regularizar o disminuir los trámites que tienen que cumplir las pequeñas empresas en Colombia. En fin, varias iniciativas que creo que dan cuenta de un trabajo legislativo serio, coherente y consistente con lo que me propuso al llegar al Congreso y con lo que le ofrecí a quienes votaron por mí. Y diría que quiero ser presidenta de Colombia porque tengo hoy unas propuestas que creo que nos pueden permitir construir un país más parecido al país que nos merecemos los colombianos. Estoy convencida de que este país tiene todas las posibilidades y que esa amenaza del socialismo del siglo XXI que se cierne sobre nosotros, no solamente hay que derrotarla en las elecciones, tenemos que hacer unos cambios estructurales que le permitan a este país retomar un rumbo distinto, alejarse del precipicio y empezar a construir una Colombia de la que cada 4 años no tenga que estar preocupada porque le gane el populismo. Frente al tema de seguridad privada, ya lo dije, yo creo en la integración de la seguridad privada con la seguridad pública. Creo que ese tiene que ser el eslabón de enlace
entre la ciudadanía y la fuerza pública, y que tienen que ser los ojos y tienen que ayudar a ser los informantes y la reacción en tiempo real frente a los problemas que tenemos. Creo que nosotros tenemos que pensar, como lo dijo Rafael, en los temas centrales. Primero, el tipo de sociedad que puede tener, digamos, el negocio de la seguridad. Y yo diría que hoy hay mecanismos que nos permiten tener certeza del origen de los capitales e incluso podríamos tener herramientas diferenciadas sobre el velo corporativo de la identidad de los asociados para que pudiéramos tener mayores garantías sin necesidad de quedarnos en sociedades, digamos, que impiden en muchos sentidos el crecimiento económico del sector, que es uno de los temas que me preocupan, porque si uno quiere un sector fortalecido, pues tiene que permitirle tener herramientas para que puedan acceder al crédito, que hoy se dificulta mucho porque cuando usted está respondiendo con el puro patrimonio, pues definitivamente queda muy limitado. Yo diría que en el tema de la inversión extranjera, estoy en la misma posición de Rafael. Yo encuentro razones para quienes han dicho que no haya inversión internacional y creo que también hay razones de quienes no lo tienen. Yo creo que hay que evaluar el tema. Una de las cosas que me parece que es importante decir es que si hubiera inversión extranjera, que me parecería que uno lo podría pensar, lo que sí tendría que haber es igualdad en las condiciones. Porque a mí me gustan las empresas grandes y me gustan las economías de escala que pueden producir, pero no me gusta el abuso de posición dominante. No me gusta que en este país entonces terminamos concentrados siempre en megacontratistas y creamos mercados donde solamente hay 1 o 2 participantes o 3 o 4 que en general se parecen mucho a los oligopolios. A mí me gustan los mercados democráticos y si hubiera inversión extranjera, buscaría que de todas maneras esto no signifique la desaparición de pequeños empresarios de la seguridad que me parecen importantes y porque yo creo en Colombia como un país de pequeños empresarios y creo en Colombia como un país de emprendedores. Finalmente diría que yo creo que la seguridad privada le presta un servicio gigantesco al país y que tenemos que buscar mecanismos para que esas tecnologías que hay hoy y que pueden ser integradas a las de la policía puedan tener unas posibilidades de muchísima más seguridad. Uno de los temas que me preocupa es la falta de integración, por ejemplo, de las cámaras. Yo creo que los edificios debieran tener integración a las cámaras del sector, como la policía debiera tener integración a las cámaras privadas. Ese es uno de los temas en los que yo creo que podríamos empezar a trabajar. Y lo mismo, los mecanismos de reacción, es decir, si la seguridad privada está en un sitio, pues tenemos que ver cómo logramos, sin descuidar el oficio principal, que es la garantía de seguridad para quienes ellos están trabajando, puedan ayudarnos a atender las emergencias que están en el sector. Yo creo que ahí tenemos un gran espacio de trabajo conjunto porque a diferencia de la policía, el guardia de seguridad privado sí tiene una relación cercana con quienes está cuidando. Y yo creo que ese eslabón lo podemos utilizar para garantizar, primero, eso que les hablé, que es la cercanía entre la fuerza pública y la ciudadanía, y segundo, lograr una articulación mucho más profunda en términos de información entre los privados y las Fuerzas Armadas. Excelente, doctora Paloma. Bueno, concluimos la ronda nuevamente con el doctor Oscar Iván. Yo espero no haberlo puesto a esperar demasiado, haberle hecho recordar de pronto sus épocas de colegio y el llamado a lista que tal vez por la Z le tocaba responder en los finales puestos de esto. Y cerramos entonces este panel. Ya completamos la hora y 15 minutos de transmisión en vivo. Hemos mantenido una audiencia aproximadamente de 200 personas permanentes. Más de 600 personas se han conectado al evento y seguimos recibiendo gran cantidad de comentarios. Han despertado ustedes el interés. Quiero dejar también una constancia muy breve y es que el doctor Alirio Barrera, exgobernador del Casanare, se comunicó con nosotros a último momento hoy. Nosotros desgraciadamente no lo habíamos invitado en su momento porque no lo teníamos como precandidato. Le vamos a permitir y le vamos a ofrecer de pronto haga un pequeño pregrabado para también facilitarle posteriormente la difusión de sus ideas. Adelante, doctor Oscar Iván, muchas gracias por su paciencia. El auditorio es suyo. Bueno, quiero ser muy concreto y muy breve, doctor Nicolás, ya después de todas estas exposiciones.
Lo primero que quiero decirles es que yo soy nacido en un pequeño pueblo, soy hijo de la provincia. Mi pueblo natal es Pensilvania, Caldas, un municipio cafetero. Y mi vida la he transcurrido en dos campos. Yo fundamentalmente he sido un empresario durante más de 20 años y eso me ha enseñado lo que significa el valor del empleo. El empleo digno, el empleo bien remunerado, cómo es el factor para transformar las condiciones de vida de una familia, de una sociedad. Y ese papel de ser un empresario y poder ver la dimensión de lo que significa la creación de oportunidades, la he combinado con 30 años de servicio público al país. 30 años que inicié como concejal y alcalde de mi pueblo, Pensilvania. Ya el país conoce en general cuál ha sido mi carrera pública y esa combinación es la que me permite hoy pensar que tengo mucho que aportarle al país en los problemas que hoy plantea nuestra sociedad y cómo mi gran anhelo y obsesión hoy es cómo avanzar en la construcción de oportunidades, sobre todo pensando mucho en los jóvenes y la mujer jefe cabeza de hogar. Y digo esto porque para mí son las dos grandes transformaciones sociodemográficas que tiene Colombia. El censo del 2018 nos indicaba que hoy Colombia es un país en cabeza de la mujer. 4 de cada 10 jefes cabeza de hogar en Colombia son mujeres. Y el 34% del censo electoral en Colombia son jóvenes entre 18 y 34 años. Esos dos hechos marcan una contradicción muy grande, porque quienes más sufren hoy en términos de violencia, en términos de desempleo y de pobreza, son las mujeres jefes cabeza de hogar y los jóvenes. Y por eso creo que mi experiencia, mi hoja de vida, mi conocimiento puede ayudar mucho a aportar soluciones en ese sentido. En mi presentación yo le propuse una agenda para el tema de vigilancia y seguridad privada y quisiera reiterarla. Consigo que un Estado, un gobierno, tiene que establecer un marco institucional para hablar con el sector privado y en este caso con un gremio. Y esa agenda tiene que tener puntos comunes, donde no solamente hay un rumbo claro, sino donde también se puede potencializar el aporte del sector privado. Reitero los 4 puntos que para mí serían un pilar esencial de una agenda con el gremio de vigilancia y seguridad privada. El primero, yo estoy convencido que este sector es el pilar fundamental para la construcción del Frente de Seguridad Ciudadana. Así lo expuse en mi política de seguridad democrática 2.0. El segundo es la necesidad de hacer modernización y transformación digital. Y la modernización incluye no solo temas reglamentarios, normativos, sino el mismo papel y concepción del sector. En un mundo más exigente, un mundo digital, un mundo moderno, un mundo que tiene unos retos desde el punto de vista de seguridad urbana, de seguridad rural diferentes. Porque en la medida que se transforma una sociedad y un país, pues la seguridad también tiene que ir registrando esos cambios, esas composiciones. El tercer elemento es potencializar lo que significa la reserva activa dentro de las empresas de vigilancia y seguridad. Todo ese know-how, todo ese conocimiento, cómo se puede aportar en la construcción de esa política común, por ejemplo, de los frentes de seguridad ciudadana. Y finalmente el cuarto es cómo llevar toda esa experiencia y conocimiento a esos observatorios para poder encontrar la naturaleza y entender los delitos que se presentan en Colombia. Hay una gran mutación en cada uno de esos delitos, en la composición de quienes los cometen, por ejemplo, en el uso de menores, en lo que pasa con la reincidencia o en lo que pasa en la falta de resocialización de estas personas en nuestro sistema carcelario. Ahí me parece que hay unos temas comunes que le daría una gran vitalidad a una relación de las empresas, del gremio, con el gobierno. Esos serían mis 2 aportes a esas preguntas concretas y pues agradezco mucho esta invitación, el compartir con los compañeros precandidatos y con quienes nos han acompañado en este espacio. Bueno, pues doctor Oscar Iván, doctor Rafael, doctora Paloma, desde Fede Seguridad, nuestro presidente de la Junta Directiva
Ricardo Felipe Quintero, presidente también del Grupo Atlas, y en nombre de los demás miembros de Fede Seguridad, pues les damos muchas gracias por habernos acompañado en este primer espacio con precandidatos. Este es un esfuerzo que estamos haciendo por difundir las ideas, por ayudar a que los colombianos elijan bien, elijan de manera informada. Es el primero de un ciclo de conversatorios. Seguramente en la recta final los volveremos a buscar, y yo quedo con la tarea de ayudar a formar esas opiniones en donde no están formadas y de ayudar, digamos, a hacer un puente también, a aterrizar esas propuestas que sin lugar a dudas recibimos con mucho agrado y con mucho interés en la seguridad privada de Colombia. Nos quedan muchas preguntas por fuera, pero seguramente se las haremos llegar, y los despedimos en aras de cumplir el horario. Cumplimos 1 hora y 20 de transmisión. Les deseo muy buena noche, muchas gracias por habernos acompañado y hasta una nueva oportunidad. Muchas Buenas gracias. noches a todos y muchas gracias. Que les vaya muy bien. Feliz Chao. noche.